El tema es en el nombre de Jesús. Cuando hablamos del nombre de Jesús, ustedes saben que hay algo y es un llamado para el pueblo de Dios. Cuando el Señor dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Así lo dijo muy claro, y da igual a tomar el nombre de Jesús en vano. Y en nuestro tiempo y en el contexto en que nos desarrollamos, el nombre de Jesús está en todo momento. Cuando se quema los dedos, cuando se tropieza, cuando hace caer algo, cuando le da un susto, en cualquier momento. ¿Saben? Nosotros los cristianos deberíamos hacer correcciones con respecto a eso. Ustedes que trabajan en Compassion, ni recordarán que Holanda no podían poner el nombre completo de el logo de Compasión. Sería la frase fundamental, ¿no?, de la visión de Compassion. Liberando a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usar esa línea en el nombre de Jesús era la palabra usada para maldecir todo el tiempo en ese país. Entonces decidieron poner algo diferente que no me acuerdo. Pero liberando a los niños de la pobreza, ¿quién sabe? Liberando los teléfonos para que no suenen. Al fin vino una nueva directiva del país y dijeron no. Es que no hay nada que pueda reemplazar a esto, a esta declaración que está en la palabra, y ahora entiendo que tienen completo, liberando a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Saben, nosotros usamos muchas veces el nombre de Jesús como una muleta, y en el nombre de Jesús hacemos muchas peticiones incorrectas, hacemos muchos pedidos, hacemos oraciones indebidas. Los Hechos de los Apóstoles nos demuestra de una manera puntual cómo en el nombre de Jesús, de manera clara, categórica, se hacían cosas impresionantes, lindas, hermosas. Y aquí vamos al capítulo 3, y yo voy a dar lectura de una parte. Luego vamos a ir por el capítulo 4 y revisar algunos aspectos principales que encontramos en el capítulo 4. Así que, mis hermanos, tienen allí sus Biblias listas en el capítulo 3 de Hechos. Busque en su aparato electrónico, busquen Hechos el capítulo 3 y vamos desde el versículo 1, donde dice, cierta tarde, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaba por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Y se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, y luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Y cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetado fuertemente a Pedro
y a Juan. Así que ya no era solamente Pedro y Juan, sino Pedro, Juan y el que se había sanado. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Me acompañan? Hacemos una oración. Señor amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Y esta no es solamente una historia, es lo que tú hiciste y lo que has venido haciendo a través de los años, a través de los siglos. Y Señor, no cabe duda que tú aún quieres hacer cosas magníficas en nuestros tiempos. Bendice este tiempo, Señor, este momento de reflexión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aparentemente este es el primer milagro que experimenta la iglesia cristiana. Así lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Este paralítico es un hombre que nació así y tiene ya una edad de 40 años, así es como lo relata más adelante en el capítulo 4. Le llevaban y le ponían allí junto a la puerta, esta puerta que se llamaba La Hermosa. En el templo había muchas puertas. Y nos dicen de esta puerta que quedaba entre el atrio de las mujeres y el atrio de los varones. De modo que es obvio que por allí ingresaba más gente que de lo común que se daba, ¿no? Esta puerta llamada Hermosa, hay un detalle muy particular porque nos dice que la puerta en sí era hermosa. Porque tenía incrustado cobre de Corinto, que no era algo muy poco. Así que ya habían otros incrustes en la puerta que esto le hacía que se llame Hermosa. Por supuesto, después de la toma de los romanos en el año 70, todo quedó fuera. La puerta ahora ni siquiera se llama Hermosa, lo llaman la puerta oriental o le llaman la puerta dorada. Si alguien viaja para visitar lo que ha quedado del templo y estos lugares donde estuvieron estas puertas. Allí el mendigo pide dinero y Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, lo que yo veo aquí es únicamente el evangelio en acción. El evangelio siendo ejecutado, ni siquiera a la manera de Pedro o de Juan, pero como el Espíritu Santo quería que esto así sea. Así que cuando revisamos desde el capítulo 1 hasta esta parte donde estamos ahora, no vemos nada más que la ejecución del Espíritu Santo haciendo que las cosas sucedan. ¿Recuerdan en el versículo 8 del capítulo 1 cuando dice el Señor: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y esto marca todo el cambio en ellos y el impacto que tiene en la ciudad allí en Jerusalén. Más adelante, en el versículo 4 del capítulo 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y podemos decir, es que fueron llenos del Espíritu Santo y por eso pudieron hacer ese milagro. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. En el mismo capítulo 2, versículo 14, Pedro, que era un pescador, rudo pescador, levantó la voz y empezó a predicar. Y al final de la predicación hay como 3,000 personas que conocen a Jesucristo. Y esto no era la obra de Pedro, podemos decir, era la obra del Espíritu Santo nuevamente causando todo este impacto. En el mismo capítulo 2, versículo 32, Pedro proclama al Cristo resucitado y no había nada más claro en su mensaje. Proclamar a Cristo resucitado, hablar del nombre de Jesús y decir que este era el que las Escrituras anunciaba y es el que fue muerto y ha resucitado. En el mismo capítulo 2, versículo 43, dice que un profundo temor
y reverencia vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas. A esto me refería antes de tomar la cena, la lectura de esta mañana, cuando la iglesia estaba reunida. Parte del impacto que tenía en la ciudad era el hecho de que los apóstoles hacían todos estos milagros y la gente tenía temor y les respetaban. La iglesia fue reconocida y la iglesia era la atención de todos los días para la gente de Jerusalén. Hechos no solamente registra entonces esta señal que acabé de leer, el milagro de este cojo que tenía 40 años y que fue sanado. No, los Hechos de los Apóstoles solamente se limita a registrar lo que Dios quería que nosotros conozcamos. Pero vemos allí que dice que muchas señales y milagros se hacían. ¿Qué nomás era eso? No tenemos idea de lo que estaba pasando en esa primera iglesia. Pero Dios usaba los milagros y las maravillas no para que la iglesia o sus líderes fueran exaltados, no. Era para que en el nombre de Jesús la gente conozca al Señor y sepa quién es Él. Cuando hablamos del nombre, vemos en muchos pasajes de las Escrituras, y voy a leer algunos de ellos, que hace referencia a la importancia del nombre. Y voy a Filipenses 2 cuando dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que ante cuyo nombre se doble toda rodilla. Esto es lo que va a ocurrir en su segunda venida. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante Él. Pero aquí menciona es el nombre de Jesús, la importancia y el impacto que tenía el nombre de Jesús. Vamos más adelante y les leo lo que luego está en Hechos 4 y el versículo 12, el versículo que leímos esta mañana. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diríamos entonces, bendito nombre, el nombre de Jesús, que bajo cuyo nombre verdaderamente el evangelio era entregado a los pueblos, a las personas y luego a las naciones para que le conozcan. Vamos más adelante y vemos también en Hechos 22 cuando Pablo menciona sobre su testimonio y lo que Ananías le decía el día cuando Pablo llegó ciego. Viene Ananías, le impone las manos y luego Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que proclamar el nombre del Señor era para entregar el evangelio y para que éste tenga todo el impacto que estaba previsto que iba a tener cuando escuchábamos el evangelio. Es por eso, mis hermanos, y más adelante lo que encontramos en Hebreos. Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo todo el universo. En el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme darle una cita más y les doy de Lucas 24, en donde dice, el Señor mismo, pidiendo lo que nosotros debemos hacer, que se predique en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Esto era estricto para los primeros predicadores, los primeros
evangelistas de la iglesia. Ir y hablar del evangelio, y no podían dejar de mencionar el nombre de Jesucristo, de quien las Escrituras viene hablando, quien murió y fue resucitado. La resurrección pasaba a ser fundamental para ellos. Así que, mis hermanos, el propósito del milagro de ese día, cuando este paralítico es levantado, bueno, en primer lugar, era que se difunda el evangelio. Ni siquiera era para poner en alto quién era ese hombre y la fe que él tuvo, sino más bien que el evangelio sea predicado. Eso encontramos en el versículo 11. En el versículo 12 del capítulo 3, los dos apóstoles, Pedro y Juan, no llevarían la gloria para nada. ¿Por qué? Porque la gente les sigue hasta el pórtico de Salomón, y en el pórtico de Salomón les dice lo siguiente: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestros propios o nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? En otras palabras, está diciendo, no es por ser seguidores del Señor, aunque eso es importante, no es por las muchas oraciones, no es por nada. No, nosotros no somos dignos de ser puestos en alto, ni se atrevan a darnos a nosotros la gloria. Eso es lo que está diciendo. Así que la idea era ayudarles a entender a toda la multitud que no habría pretensiones de poder en ellos, que no había pretensiones de espiritualidad en ellos, que no había ningún reconocimiento necesario para ellos. No era necesario. En realidad, noten que tampoco es el ambiente, porque nosotros ahora hablamos y pensamos que es necesario que estemos en un ambiente de culto, de celebración, y que llegue el momento para aplicar y hacer estos milagros. No es el ambiente. Ni siquiera fue después de un momento de oración. Si notan ustedes, es que fue como quien dice, se fueron al mercado de acá, Mercado Libre. Y mientras iban, ven a este paralítico. Entonces, ¿cómo es que pasan estas cosas? Es que ahora en nuestros tiempos debe haber todo un ambiente, ¿no es cierto?, de música, un ambiente especial. Y de pronto, el milagro. Buscamos hacer algo dentro de una burbuja. Lo que ocurre allí nos invita a considerar algo especial. Y yo creo que hay una sintonía particular entre el Espíritu Santo, Pedro y Juan y este paralítico. Porque ¿qué es lo que dice la historia? Por la fe que él tuvo en su nombre, cuando ellos le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Pedro dice, por la fe que él tuvo en su nombre, fue levantado. Así que no es por nada especial, no es por ningún programa, ninguna práctica, sino más bien por esa sintonía, por esa relación personal entre el Espíritu Santo, los seguidores del Señor y las personas que reciben el mensaje. Eso me lleva a pensar cuántas veces Dios hace la obra con nosotros y a través de nosotros cuando ni siquiera estamos en lugares donde puede ser el ambiente adecuado, sino en cualquier lugar donde se pueda proclamar el nombre de Jesús. Dios va a usarnos para traer bendiciones. Eso nos indica que como iglesia tenemos que tomar esta actitud para ver estos resultados. Dios quiere
usarnos y Dios quiere usarte de manera muy especial. Es que no es exclusivo de Pedro y Juan. Lo que pasa es que en nuestros días yo puedo tener mucho interés de que pasen cosas grandes, cuando Dios tiene un plan, no necesariamente de aquello que yo tengo en mente. Dios solamente quiere que yo esté en sus manos para ser usado. ¿Cuánto quiere Dios hacer a través de cada uno de nosotros? ¿Sabe? Estoy convencido, por más pequeña que sea nuestra congregación, lo grande, lo inmenso que sabemos que puede pasar es cuando nosotros estemos convencidos de que Dios va a hacer algo muy grande a través de mí. No van a ser los programas de la iglesia, no van a ser los muchos ministerios ni las muchas reuniones, no van a ser los muchos eventos. Va a ser lo que Dios hace en tu vida de manera personal. Y Dios va a querer usarte de manera personal para hacer una iglesia grande. Así que si por caso pensamos, ¿por qué Dios no hace lo mismo en nuestros días? ¿Sabe? Quizá es por este trasfondo de Juan y de Pedro. Noten la diferencia. Juan y Pedro vienen de un momento de haber sido llenos del Espíritu Santo. Y cuando hace referencia a que eran llenos del Espíritu Santo, porque más adelante dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a hablar con las autoridades. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla con las multitudes. ¿Sabe? Ser lleno del Espíritu Santo no era privilegio o no es privilegio de aquellos de aquel entonces. Ni es privilegio de ahora que alguien piense que tiene algo especial. El haber dado nuestras vidas al Señor y seguir dándole cada día. El habernos dado a Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos el mismo privilegio. Entonces, número uno, el entorno y el trasfondo de Pedro y Juan es que estaban llenos del Espíritu Santo. Número dos, eran fieles en proclamar el nombre de Jesucristo. Dar el Evangelio era dar el nombre de Jesucristo. Pero número tres, es muy claro, dice que los que creyeron estaban juntos. Los que creyeron estaban juntos. Y esto no es un mensaje particular para decirle a usted que no siempre pueda venir, que tiene que estar acá para estar juntos. No, el estar juntos tenía un propósito inmenso. Era reconocer la presencia del Señor siempre que la iglesia se reunía. Y era darle a Él la honra y la gloria. El milagro de la predicación es el segundo milagro. Así que el primer milagro, que sí sabemos que la Biblia dice que es un milagro, bueno, es increíble cuando nos damos cuenta que hay un segundo milagro después de ese milagro. Porque en sí el milagro no es el fin, es el medio. Y el medio que conduce para que ocurra todo lo que ocurrió en ese día. Es impresionante. Y aquel quien se sanó dice que no se alejaba de Pedro y de Juan. Allí estuvo andando con ellos todo el tiempo. De modo que cuando eran cuestionados, pero si ahí está el que siempre se ponía junto a la puerta la hermosa pidiendo caridad. Y no podían debatir ese hecho real. Así que mis hermanos, el milagro, la curación del cojo, pasa a ser el catalizador de la entrega del Evangelio. Por eso digo, el milagro no era el fin, era el medio para entregar el Evangelio. Pero bien podemos decir, esa es la estrategia del Espíritu Santo. Cada vez que yo pueda hacer algo, sé que Dios va a usar como un medio para el engrandecimiento de su reino. Eso es lo que siempre va a ocurrir. El milagro entonces pasa a ser un medio. Además, el milagro representa al Cristo resucitado. Es que allí en ese momento Pedro dice,
por haber creído en aquel quien fue muerto y resucitado, este hombre anda. Pedro no paraba de mencionar, es interesante cuando lo lee, no para de mencionar que Cristo fue muerto y resucitado. El milagro entonces lleva esa particularidad, que los demás entiendan que el Cristo resucitado es el que hace todo eso. La fe en el nombre de Jesucristo. Les leo el versículo 16 del capítulo 3. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Así que el Dios de todos, dice más adelante, es glorificado por Dios mismo. Dios glorifica a Jesús. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. El Dios de los antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los nombres tomados en cuenta por el pueblo de Israel. Cuando hablaban de Dios, era el Dios de ellos. Y Pedro hace aquí una conexión. Sí, el Dios de ellos es el que glorifica a su Hijo Jesucristo. Qué oportuno para que Pedro pueda aclarar el tema del Mesías. Pero no solamente hablamos y encontramos esto. Noten el versículo 26. Nos hace ver algo estratégico de parte de Pedro. Cuando está hablando a la multitud, como la multitud estuvo compuesta de judíos únicamente, judíos que conocían, por supuesto, mucho de la historia de la relación de Dios con el pueblo. Él dice esto en el versículo 23. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta del que hablaba Moisés. ¿Quién era ese profeta? Jesucristo, el que había de venir. Entonces, él decía con claridad, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Es como bastante fuerte. Nosotros ahora somos instruidos para tener estrategias de comunicación, ¿no es cierto? No cortar la relación. No decir algo que ahí nos cierran la cortina y se acabó. ¿Sabe lo fuerte que fue Pedro? Realmente es fuerte, es muy fuerte. Y más adelante lo vamos a tocar un poquitito de esto. Pero ahora veamos el milagro y la autoridad de Pedro para confrontar a una audiencia enorme. Una vez que salían de la puerta La Hermosa, a continuación estaba este espacio grande que se llamaba el Pórtico de Salomón. Así que cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, la gente se agolpó en ese lugar. Y Pedro aprovecha para predicar. Y allí empieza Pedro, ¿no? ¿Creen que él es suavito con su predicación? Recojo algunas líneas de lo que hace Pedro. Capítulo 3, versículo 13. Vosotros rechazaron, o ustedes rechazaron, y entregaron a Pilato a Jesús. Ustedes rechazaron al santo y justo, y en su lugar soltaron a un asesino. Recuerdan el momento de la crucifixión. Ustedes, versículo 15, ustedes mataron al autor de la vida. Vamos uno más, en el mismo versículo 15. Pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos. Esto no nos enseñan en los seminarios cuando vamos a estudiar la Biblia. De que seamos allí listos, de que estemos listos para confrontar. Imagínense lo que pasaba allí. ¿Saben? Era la misma gente que había visto llevar a Jesús
o a Jesús siendo llevado a la cruz. Era el mismo grupo de personas, pero no se queda ahí nomás, porque el tema va mucho más allá. Aquí hay este momento de confrontación mientras viene la predicación. Y Pedro hace lo siguiente, versículos 18 al 19 dice, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir todas estas cosas. Queda claro para la multitud de que esto era una profecía. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. Les da el evangelio, no fue un evangelio flojo, no fue un evangelio que comprometa, no, fue el evangelio directo y la confrontación. Saben, cuando hablamos de predicar el evangelio, veamos lo que pasa, ¿no? Arrepiéntanse. Y cuando hablo de que el milagro de la predicación, realmente el milagro de la predicación está tan claramente probado. Capítulo 4 y versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres que creyeron ascendió a un total aproximado de 5,000. Y cuando pensamos en milagros, era cada vida cambiada. 5,000 vidas, comparado a un lisiado que fue sanado. El milagro de la predicación. Aún debo decir, hermanos, el milagro hecho en cada uno de ustedes. Aún no podemos entender ni descifrar cómo es que Dios me declara su hijo, libre, me declara digno de Él, me declara limpio, me asegura que nada ni nadie puede arrebatarme de su mano. Cuando pensamos en eso, ese es un milagro. Así que, mis hermanos, si pensamos que vamos a engrandecer la iglesia, Dios no le usará para que vaya a parar paralíticos, a sanar paralíticos, o dar vista a ciegos, o a hacer que alguien sane su hígado que está malo, o algo así. ¿Sabe? El milagro más grande es que podamos hablar de Cristo. Que podamos ver a alguien de ese círculo nuestro, familia, hermanos, amigos, diciendo, sí, yo estoy claro. ¿Cómo lo hago? Y poder guiarle a Cristo. No hay otro milagro más grande cuando pienso en esto. Así que el paralítico es el primer milagro que aparece, pero los 5,000 que creyeron ese día es el segundo milagro. Déjenme terminar compartiéndoles un poquitito de este tercer milagro. Es que es algo muy particular lo que pasa aquí. Y este tercer milagro empieza con el arresto de Pedro y Juan. Y voy al capítulo 4, versículos 1 y 3, y dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era la noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Noten, mis hermanos, que la persecución es real. No es el perfil del milagro el todo por el todo. Aquí empieza un tema que todos nosotros sabemos, conocemos, hemos escuchado, y que es la persecución. En nuestros días la persecución, por lo menos en Ecuador, no se parece a nada.
No es que no hubo persecución para los primeros predicadores, maestros, misioneros que vinieron acá a nuestro país. Habrá que leer la historia de la iglesia en Ecuador y van a encontrar cosas terribles que se hacían en contra de nuestros hermanos misioneros. Para nosotros sentarnos y con tanta libertad hacer este culto, hubieron muchos misioneros que sufrieron inmensamente. Dice claramente que no le pudieron callar a estos dos apóstoles, a Pedro y a Juan. Tampoco lograron desanimar, porque saben, mientras esto ocurría con la iglesia, con Pedro y Juan, la iglesia hacía oración por ellos. Era uno y se manejaban muy bien. Ahora recuerden lo dicho por el Señor, porque el Señor fue muy claro en indicarnos: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Saben que nosotros tenemos mucho cuidado de que nos odien por causa del nombre del Señor. Entonces a veces andamos por la sombrita. Pero va a llegar el momento cuando sí nos van a descubrir que somos hijos de Dios. Saben, no hay salida. El Señor ya lo dijo y esto va a ocurrir. Les leo lo que dice en Hechos 20:23. Esto era con Pablo. Pablo decía: mas el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Así que para Pedro y Juan, esto era el inicio de algo que iba a ser mucho más conocido con los demás predicadores, discípulos del Señor y los apóstoles del Señor. Veamos brevemente que ellos fueron entregados al concilio, ¿no? Estos eran, ¿saben? El concilio estaba conformado. Es que esto ocurre apenas 40 días después de la muerte de Jesús. Jesús asciende el día de Pentecostés y en los primeros días se dan las predicaciones. ¿Pasó 6 meses? ¿Pasó un año? Tal vez. No pasó tanto. Es el mismo concilio que aprobó la prisión de Jesús. Es el mismo concilio que vio a Jesús ir a la cruz. Este mismo concilio. Se acercan a ellos y le dicen en el capítulo 4, versículo 7, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predican los miembros del concilio sobre la resurrección de Jesucristo. Es decir, es incomprensible lo que ocurre con Pedro y Juan. Porque poco tiempo atrás temían correr con la misma suerte del Señor, ser tomados y ser crucificados. Pero aquí son frontales. Esta es una afirmación, pero importantísima del Evangelio. Cuando Pedro hace esta declaración, y todos ustedes lo saben, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Vamos los que saben conmigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pudieran ser salvos. ¿Sabe? Esto ha sido memorizado por muchos de nosotros. Lo que no queda con nosotros es ese contexto de poder, de fuerza, de garra para defender el Evangelio, para no esconder nada, para decir todo con respecto al Evangelio. Entonces, el concilio les escuchan, les provocaban. Es como que con esto van a terminar en la cárcel. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, el concilio dice: vamos a amenazarles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Saben lo que viene después de esto?
es tremendo. Es una estrategia de aplicar miedo. Y esto pasa por todo lado, ¿verdad? A donde quiera que vayamos, cuando encontramos enemigos o perseguidores de la iglesia, siempre empiezan con el tema de amenazar y traer esta presión. Pero no pasa esto con ellos. Así que vale la pena afirmar lo siguiente. ¿Cuánto es que desobedecer es bueno? ¿Cuándo es bueno desobedecer? Porque lo que ocurre aquí, versículo 18 del capítulo 4, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo responde Pedro y Juan? Versículos 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran a prueba de todo. Eran a prueba de todo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, consideren ustedes, es justo obedecer a vosotros antes que a Dios, a las autoridades. Ahora permítame hacer algo de aplicación aquí, porque sabemos que ahora no pasa eso, ¿verdad? ¿Hay persecución o no hay persecución? Desobedecer está dicho por su palabra que podemos desobedecer cuando se nos obligue a faltar a la verdad que Dios nos ha declarado, para no compartir con nadie. Así que, mis hermanos, les traigo a la memoria lo siguiente. Si bien es cierto, no estamos por las calles predicando, ni hablando del Evangelio con claridad, o de pronto desafiando con el Evangelio, pero la historia nos ha llevado en un rumbo en donde somos desafiados constantemente. Consideremos la década que ha pasado y un poco más atrás. Por favor, me da unos minutos, tomen en cuenta esto. La década que ha pasado se ha levantado tanto contra los principios fundamentales de la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque de manera estratégica ahora se ha hecho lo posible para que todas las legislaciones de los países hagan leyes para que se apruebe el matrimonio entre el mismo sexo. Cuando pensamos en Pedro y Juan y les dijeron, no podemos dejar de decir y hacer lo que hemos visto y oído, no había manera. No iban a someterse, iban a desobedecer. Saben, nuestro tiempo, cuando la iglesia es la que está abanderando los principios fundamentales que Dios ha dado a todas las naciones, y digamos como ejemplo, uno de ellos es lo que Dios propuso, un hombre con una mujer. El país que no ha promovido leyes para celebrar matrimonios entre el mismo sexo son los países que les llaman decadentes, atrasados, países cuadrados. Pero no es solamente el tema de las leyes para permitir matrimonios entre el mismo sexo. Hay mucho más aún. Leyes que permitan que nuestros hijos escojan cuál es su sexo. Y nadie puede oponerse.
¿Y qué más podemos decir cuando los países más desarrollados son un genio para transformarse en criminales para matar bebés que están en proceso de nacer? ¿Sabe lo terrible que hay dentro de esto? Es que tus hijos, mírame acá, tus hijos son defensores del criterio. Si no les enseñamos la palabra, tus hijos van a decir, está bien. Tus hijos van a sostener el tema de que no hay problema que se cambien de sexo. Sus hijos van a decir, mis mejores amigos son estas parejas que ahora están saliendo y son del mismo sexo. Cuando hablamos de ser rebeldes ante leyes que nos han impuesto, ¿será posible, iglesia, que nosotros digamos en esta mañana, no vamos a ceder en eso y vamos a enseñar a nuestros hijos, y cuando tengamos que votar, si hay que votar, o cuando yo tenga que opinar, que no tenga que titubear? Es que las iglesias de los países desarrollados ahora son complacientes. No, ¿para qué vamos a lidiar con toda una sociedad? Hay ejemplos grandiosos y me viene a la memoria una familia completa norteamericana que producía medicina. Cuando les obligaron el tema de producir toda la medicina necesaria para el aborto, les vieron no solamente como que no iban a hacer, sino además como contrarios a la norma del país. Decidieron que se cierre el negocio millonario y no ceder a los caprichos del gobierno. ¿Sabe qué más viene para esta generación y para la próxima generación? Cuando hablamos de ser rebeldes ante una disposición, creo que esa rebeldía debe ser muy táctica y muy inteligente. Debemos enseñar a nuestros hijos, debemos enseñar a nuestros jóvenes, debemos enseñar a nuestros hijos. Y si tú eres un defensor de esto, ¿sabes? Empecemos por pedir perdón al Señor. El milagro más grande que ocurre aquí, y este es el tercer milagro, es no tener temor a las normas de los hombres y sostener en alto las normas de Dios. Y Pedro y Juan lo demostraron. Y no es que allí terminó todo, más tarde, en el capítulo 5, son llevados presos. Y eso lo vamos a ver en la próxima. ¿Cómo vamos a salir esta mañana de aquí? ¿Qué tal si hacemos esa confesión al Señor? Yo no estoy siendo usado para esos milagros. Señor, ahora yo quiero que me habilites para esos milagros.